cualquier niño africano en las zonas rurales, mi infancia transcurrió entre juegos y en estrecho contacto con las tradiciones de mi pueblo. Hijo del jefe de la tribu, me pusieron de nombre Rolihlahla, que significa revoltoso, pero a los 7 años, con el fin de que pudiera asistir a la escuela metodista, fui bautizado con el nombre de Nelson en la iglesia de Transkei. Ya famoso, mis compatriotas me llamarían Madiba por el nombre de su clan. 2 años después, a causa del fallecimiento de mi padre, quedé al cuidado de un primo suyo, el gran jefe Hogintaba, con el que me aficioné a escuchar a los jefes tribales y tomé conciencia del sentido de la justicia. Cumplidos los 16 años, pasé a formar parte del Consejo Tribal. 3 años después, en 1937, ingresé al internado para negros de Fort Hare para cursar estudios superiores, pero cuando en 1941 supe que el jefe Hogintaba había concertado para él un matrimonio, yo decidí abandonar la aldea y me fui hacia Johannesburgo. Pobremente establecido en el superpoblado suburbio de Alexandra, al poco de llegar conocí a Walter Sisulu, con quien hice una amistad que sería determinante en todos los ámbitos. Influyó en mis ideas políticas, me ayudó a conseguir trabajo, me ayudó a finalizar mis estudios de Derecho y me presentó a su prima Evelyn Mays, con la que contraje matrimonio en 1944. El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956 con el plan del gobierno de crear 7 reservas o bantustanes, territorios marginales supuestamente independientes, en los que se pretendía confinar a la mayoría negra, que representaban más del 70% de la población. Tal medida conllevaba condenar los negros no solo a la marginación, sino también a la miseria. Aquellas tierras no podían ofrecer un medio de vida porque estarían demasiado pobladas como para que su agricultura los pudiese alimentar o para que sus industrias diesen trabajo a todos por los demás. El poder blanco nunca estaría interesado en crear ninguna industria en tales reservas por peligro de que fuesen competitivas respecto a las de las áreas blancas de la República. El Congreso Nacional Africano respondió con manifestaciones y boicoteos que condujeron a la detención de la mayor parte de sus dirigentes. Fui acusado de alta traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. Durante el largo juicio que tuvo lugar en la matanza de Sharpeville, en la que la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes. La matanza aconsejó al gobierno de declarar el estado de emergencia, en virtud del cual arrestó a los líderes de la oposición negra. Permanecí detenido por varios meses sin juicio. Aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes del Congreso Nacional Africano de las imposibilidades de seguir luchando por métodos no violentos que no debilitan al régimen y que provocaban una represión igualmente sangrienta. En 1961 fui elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de toda África, un nuevo movimiento clandestino que adoptó el sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la recién proclamada República Sudafricana. Se encargó asimismo de dirigir el brazo armado del Consejo Nacional Africano. Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico, excluyendo atentar contra las vidas humanas. Fui prisionero durante 27 años en penosas condiciones. El gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Me convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid.
dentro y fuera del país en una figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. En 1984 el gobierno intentó acabar con tan incómodo mito ofreciéndole la libertad si aceptaba establecerse en uno de los Bustantenes a los que el régimen había concedido una ficción de independencia. Rechacé el ofrecimiento. Durante aquellos años mi esposa Winnie simbolizó la continuidad de la lucha, alcanzando importantes posiciones en el Congreso Nacional Africano. El ferviente activismo de Winnie no estuvo exento de escándalos. Años después, ya en los 90, se vería envuelta en un polémico juicio en el que fue acusada de asesinato, si bien salió absuelta. Finalmente, Frederick de Klerk, presidente de la República por el Partido Nacional, hubo de ceder ante la evidencia y abrió el camino para desmontar la segregación racial. En febrero de 1990 legalizó el Congreso Nacional Africano y me liberó. Se convirtió en mi principal interlocutor para negociar el desmantelamiento del apartheid y la transición de una democracia multirracial. Pese a la complejidad del proceso, ambos supieron culminar exitosamente las negociaciones. Yo y de Klerk compartimos el Premio Nobel de la Paz en 1993. Las elecciones de 1994 me convirtieron en el primer presidente negro de Sudáfrica. Desde ese cargo me puse en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a de Klerk como vicepresidente y tratando de atraer hacia la participación democrática al díscolo partido Inkatha, la mayoría Zulu. Una película del cineasta estadounidense Clint Eastwood, Invictus, reflejaría con bastante fidelidad el Mandela de aquellos años. Su apoyo en una selección nacional formada por blancos durante la Copa Mundial de Rugby en 1995 celebrada en Sudáfrica muestra su empeño en integrar la minoría blanca y la mayoría negra, sirviéndose de aquel acontecimiento deportivo y su firme voluntad de construir una nación para todos los sudafricanos sin distinción de raza. Inicié el plan de reconstrucción y desarrollo que destinó grandes cantidades de dinero a mejorar el nivel de vida de los sudafricanos negros en cuestiones como la educación, la vivienda, la sanidad o el empleo, e impulsé asimismo la redacción de una nueva constitución para el país, que fue finalmente aprobada por el Parlamento en 1996. Un año después se dio la dirección del Congreso Nacional Africano a Thabo Mbeki, destinado a convertirse en su sucesor en la presidencia en 1998. 2 años después de haberme divorciado de Winnie, contraje matrimonio con Garza Michael, viuda del antiguo presidente de Mozambique, Samora Machel. Umphefumulo wami uyavisa, ubone isintu siguqa ngamadolo, sikhala ndawonye sithi baba 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 somandla kuyoze nina beqolosha bezbobi lufika nini usuku lombuso wenkosi yazulu nomhlaba. Hey, 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 hey.